Y es una lástima ver a tantas personas que después de años intentando aprender idiomas están convencidas de que no son buenos, Mm, que no, sabes, que dicen no, que no tengo talento, que es una tontería, simplemente es que las metodologías que se utilizan en la escuela no funcionan. Otra exacto. vez, hay maneras eficaces y maneras ineficaces de aprender idiomas. Exacto. Cuando la gente me dice, Lucas, eres un genio, que hablas 15 idiomas, ¿cómo es posible? Yo le digo no, simplemente, y lo creo, ¿eh? Sí, sí, No es sí, falsa sí. modestia. Muy buenas, Luca. Eh, Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, la verdad. Bienvenido al canal, lo primero. Gracias, gracias por la invitación. Es un placer, lo primero, porque ya he comentado alguna vez que te conozco personalmente de aquí de Cracovia, pero quería, quería hablar contigo porque sé que, como hemos hablado personalmente, sé que crees en input comprensible en términos generales también, pero tienes tus diferencias o cosas que haces de forma diferente, tus técnicas, y quería hablar sobre todo de esos pequeños Vale. detalles diferentes, y al final también porque ya veremos cuánto estoy de acuerdo o no, que yo creo que sí, pero quiero decir, lo que me refiero es que como te conozco personalmente, he visto cómo hablas, los idiomas que hablas, es indudable que funciona. Lo que estés haciendo está funcionando. Algo funciona, sí, sí. Exacto, exacto. Entonces es Sí, la... sí, de hecho quedamos ya hace un año, ¿no? Me parece que la primera vez que nos conocimos ya hace un año en Cracovia, tú estás ahora en Cracovia, yo estoy en Roma y como sabes, ya te he dicho, voy a pasar 2 meses en Cracovia, así que me alegro quedar contigo y sobre todo pasar tiempo en Cracovia, que me encanta. Lo sé, exacto. Entonces, pues sí, lo del input comprensible, yo creo que a lo mejor tu público conoce el término input comprensible, pero en Sí, general para mí, digamos, input comprensible es la cantidad, si escuchas, por ejemplo, un idioma, lees un idioma, la cantidad de información que puedes consumir, que puedes aprender a través de tus ojos, digamos, y tus orejas, el oído, ¿no? Y yo creo que esto es absolutamente fundamental. Yo creo que coincidimos en el sentido de que es importante leer y escuchar para hablar, ¿no? mm, Porque sí, sí. es bastante complicado imaginarse que uno puede hablar un idioma con fluidez sin leer y sin escuchar cosas. Eso es. Entonces, en esto yo creo que coincidimos. Yo no conozco exactamente tus teorías o tus opiniones más en detalle, porque hablamos un poco, ¿te acuerdas? Pero digamos que conozco, por ejemplo, Dreaming Spanish, no sé si lo conoces, Sí, sí. y Steve Kaufman, por ejemplo, y Steven Krashen y otros. Eh, y, por ejemplo, la teoría de que tienes que tener input comprensible es sin duda correcta, en el sentido de que, como ya te he dicho, es importante leer, escuchar, etcétera, etcétera. Exacto. Para mí la diferencia es que, y te voy a contar cómo aprendo yo idiomas desde cero, es que para mí es importante, sobre todo con las herramientas y la tecnología que tenemos ahora, eh, por ejemplo, leer un libro solamente en un idioma, digamos, no sé, ruso, Ujú. ¿no? Un hispanohablante que quiere aprender ruso. Perfecto. Y se puede aprender un idioma, por ejemplo, directamente a través de ruso, o sea, vas a leer textos en ruso, vas a escuchar cosas en ruso, solo en ruso, sin utilizar tu lengua materna, entonces no vas a utilizar traducciones, etcétera, etcétera. Ujú. Se puede hacer, pero es muy difícil y muy lento. Entonces, si no me equivoco, te repito, si no me equivoco, según la teoría, por ejemplo, de Language Growth, es una escuela en Tailandia, no sé si la conoces, Ujú. tú puedes aprender un idioma directamente a través de este idioma. O sea, solo escuchas, por ejemplo, estás en una clase, un profesor te enseña cosas, vas interactuando con los demás y aprendes a través dentro de un entorno de forma natural, ¿no? No sé si es correcto. Sí, ALG se llama, ¿no? Que es el... Sí, sí, sí. exactamente. Que es una de las cosas que puedes hacer. Por ejemplo, tienes otras técnicas que se llaman TPRS, que es otra Ujú. técnica dentro, digamos, de la teoría del input comprensible. Sí, Yo creo, en mi teoría, eso es lo que he aprendido en, digamos,
con experiencia, es que esos métodos funcionan, pero son muy lentos. ¿En qué sentido son muy lentos? Con las herramientas que tenemos hoy en día, es posible, por ejemplo, yo estoy hablando en una situación donde, por ejemplo, tú quieres aprender un idioma desde cero, es posible aprender más rápido, sobre todo cuando estés empezando a aprender un idioma, si tienes herramientas que te permiten entender el idioma enseguida. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú como hispanohablante, por ejemplo, español, quieres aprender colombiano, peruano, lo que sea, quieres aprender italiano, puedes leer un texto y escuchar el texto en italiano y lo vas a aprender muy rápido, porque los idiomas son muy parecidos. Pero eso es más una excepción, en el sentido de que la mayoría de los idiomas no tienen no son tan parecidos a tu idioma. No sé, el ruso, el chino, el japonés. Tú fíjate, te vas a poner delante de un texto en japonés, Ah, sin nada, sin ninguna herramienta, te va a resultar muy difícil. No solo entender, sino también, aunque sea un texto que tú puedas leer, como no sé, holandés, digamos, es muy sí. difícil entender simplemente si solo tienes este idioma, si solo lees este idioma. Entonces, yo creo que el malentendido es que, por ejemplo, mucha gente dice, no, no tienes que estudiar reglas gramaticales. Claro que no tienes que estudiar o aprender de memoria reglas gramaticales, pero las notas gramaticales que están en, por ejemplo, en herramientas como las llamo yo, como Asimil, te sirven, facilitan la adquisición y la comprensión de un idioma, de tu lengua meta. Entonces, si tú lees un texto, otra vez, Asimil, ahora lo tengo aquí, espera, te enseño. La demostración práctica para los que no conozcan Asimil, eso no es publicidad, no trabajo para ellos, simplemente es una de las herramientas que utilizo. Asimil es un librito, eso es así de pequeño como puedes ver, y es un libro donde cada unidad tipo de material, espero que se pueda ver, Sí, donde el más o menos. material, digamos, cada unidad o lección tiene, por ejemplo, ese es el Asimil turco, Ah, en francés, donde tienes el texto, un diálogo, por ejemplo, en turco y un diálogo en francés, o tu lengua materna, lo que sí. sea, solo tiene la versión en francés, desgraciadamente, pero hablo francés, gracias a Dios. Así que tienes, digamos, el texto, esto es el idioma que te interesa, esa es la información que te interesa. Toda esa información que es la traducción y además las notas gramaticales facilitan la comprensión de tu lengua meta. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de material que tú utilizas desde cero. No, no sabes absolutamente nada de turco. Puedes empezar con el diálogo número uno y vas a leer, escuchar y después puedes leer el texto correspondiente en francés, en español, en tu lengua materna o una lengua que tú conozcas bien y eso te permite, te facilita, digamos, aprender el idioma. El problema es que mucha gente lo utiliza mal. Lo más importante aquí es utilizar el texto otra vez en francés o en tu lengua materna y las notas gramaticales en tu lengua materna o un idioma que tú conozcas para entender el idioma de tu lengua meta. No tienes que memorizar nada. El Ya. problema es que muchas veces la gente, por ejemplo, dice, tengo que traducir en mi cabeza. Eso viene de, digamos, problemas, por así decirlo, entre comillas, que nosotros en la escuela, por ejemplo, hemos aprendido a aprender mal. Sí, sí. En el sentido de que no hemos aprendido, o mejor, en inglés tienes un verbo que no sé si existe en español, seguro no existe en italiano, es unlearn. Es como desaprender, no sé si Desaprender, existe. sí, 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 existe, sí. Entonces, hemos desaprendido a aprender idiomas de forma natural, así que nos concentramos, vemos un idioma como una colección de pedazos aislados, la gramática, la pronunciación, mientras que un idioma se aprende de forma holística. Como Ujú. los niños que han aprendido digamos, aprender un idioma, ¿no? Han aprendido un idioma simplemente utilizándolo, escuchándolo en su propio entorno. Así que para mí
Input comprensible significa esto es input comprensible. Input comprensible significa algo que puedes entender, que no necesariamente es solamente en tu lengua meta, sino que utiliza tu lengua materna u otras herramientas de traducción como para facilitar la comprensión. Yo utilizo Asimil porque me gusta mucho en general, pero cualquier material que tenga, digamos, herramientas, que tenga un texto o que tenga notas gramaticales que te expliquen cosas, digamos, los rasgos, las características gramaticales, por ejemplo, y de entonación, de pronunciación más complicadas, es perfecto para mí. Entonces, ¿sabes? Imaginarse de aprender turco sin traducción es muy difícil. Me acuerdo, quedé con una chica muy simpática, otra youtuber americana, se vino aquí y quedamos un día hablando de todo un poco, muy simpática, aprendí idiomas, ya ha aprendido, te he dicho, ¿no? Que es americana, aprendió, ya habla con fluidez italiano, español, francés, no sé qué, y me dice, ¿sabes, Luca? Estoy tan frustrada porque estoy intentando aprender turco y está utilizando eh, una plataforma que se llama LinkQ, no sé si la conoces, de Sí, Steve sí, sí, Kaufman, sí, sí. y me dice, intento aprender con textos, sin notas gramaticales, sin nada, sin traducción, y estoy tan frustrada porque no entiendo, por qué no entiendo? Y yo le he dicho, bueno, el problema es que tú estabas acostumbrada a idiomas como español, francés, esos son muy parecidos al inglés, entonces cuando se trata Ya, de aprender un idioma como turco, japonés, ruso, intentar aprender simplemente leyendo y escuchando el idioma es muy difícil. Entonces, para mí es, ¿por qué hacerse la vida difícil si tenemos ahora mismo la capacidad de comprar textos como estos? Podemos utilizar inteligencia artificial o la traducción de Google Translate, DeepL, que es otra herramienta de traducción, para facilitarnos la vida y entender inmediatamente. Para mí, digamos, los pasos de aprendizaje son comprensión antes que nada, y la comprensión, como ya te he dicho, estas herramientas de traducción que sean en Asimil o utilizamos Google Translate, me facilita la comprensión, primer paso, tengo que entender, después puedo memorizar haciendo otras cosas, pero eso es otra cosa. Entonces, para mí la idea de irme a una escuela donde me hablen solamente turco y me enseñan cosas, sí puedo aprender que si dicen eso es, y me lo dicen en turco, es un libro, lo voy a entender, pero explicar, no sé, otras cosas como subjuntivos, otras estructuras complicadas, es muy difícil. Entonces, para mí, input comprensible significa simplemente input que puedes entender, que sea en una clase con un profesor que te hable y te explique cosas en un entorno, o que sea con un libro como este o con traducciones que puedes procurar, que puedes, digamos, crear tú mismo, que ahora se puede, en Internet. Después, digamos, la idea, otra vez, de aprender en un entorno natural con profesores, eso sí que claro, teóricamente se puede, es que no mucha gente tiene las posibilidades, la oportunidad de irse a Tailandia o de irse a Turquía y quedar en una escuela y hablar solo turco, y además yo creo que tarda muchísimo. Así que se pueden hacer las cosas en general de manera más cómoda y más rápida de otra manera. Y entonces utilizo eso, por ejemplo, 3 meses como para aprender la estructura del idioma básica, y después, gracias a esta fundación, gracias a esta base que tenemos, que tengo, puedo desarrollar mis habilidades lingüísticas, por así decirlo, más tarde utilizando material auténtico, que es podcast, vídeos, ujú, ujú. películas y todo eso. No, no, Está magnífico. claro, sí queda Sí, claro. sí, 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 sí. Tengo varias preguntas, pero sí, sí, sí. O sea, claro, o sea, tiene mucho sentido lo que dices, de cuando empiezas desde cero con un idioma que no tiene nada que ver, que no es español-italiano, como decías. Claro, es verdad que de esta forma pura de input comprensible, que es lo que yo hago y lo que creo también, ¿no? Pero es verdad que al principio sí necesitas una segunda persona normalmente, o un profesor o alguien que cree contenido en YouTube Es- específicamente
para principiantes. Entonces, sí que entiendo esa parte porque, claro, una vez que llegas a un punto en el que ya, después de esos 3 meses que tú comentas, que puedes entender ya cosas más interesantes, más contenido real, que tú lo llamabas, pues ahí ya depende de ti del tiempo que le quieras dedicar, ¿no? De escuchar podcasts. A ese punto, perfecto. Pero claro, esa primera etapa que cuesta más. Eso, ahí tienes Oh, razón, sí. ese es el primer punto. Hay otro punto importante. En lingüística, tú te interesas de lingüística, te gustan estas cosas, hay diferentes teorías, porque hablamos de teorías, no es matemática. Entonces hay Ujú. teorías que, digamos, yo creo en los resultados. Lo más importante no son las teorías, sino algo funciona o no funciona. Entonces hay métodos eficaces, métodos que son menos eficaces. Para mí lo más importante son los principios de aprendizaje. Eso es lo primero. La segunda observación es el hecho de que no sé si conoces, a lo mejor sí, no sé, una teoría que se llama Weak Interface, Strong Interface. Eso es en inglés, el término en inglés. No, no, no me suena. Entonces, las teorías de Krashen son no solo las teorías de Krashen, sino también los que digamos, hablaron de input comprensible antes de Krashen, son teorías de los años 70, 80. Ahora tenemos teorías como la Weak Interface, como te he dicho, el Strong Interface. ¿Qué son estos? No quiero complicar las cosas, pero digamos que normalmente, si uno piensa cómo hemos aprendido nuestra lengua materna, la hemos aprendido de manera implícita, en el sentido de que nadie nos ha dicho, este es un adjetivo, este es un adverbio, no nos han enseñado reglas gramaticales cuando teníamos 6 años. Hemos aprendido las estructuras del idioma, utilizando el idioma y comunicándonos, nos hemos comunicado con los demás, con nuestros padres, con los compañeros, no sé, de la escuela, Ujú. y hemos aprendido de forma implícita. Exacto. De forma explícita, eso no, es difícil decirlo en español, explícita, Sí, sí. es cuando tú lees, por ejemplo, reglas gramaticales, intentas aprender reglas gramaticales. Eso lo hemos hecho en nuestra lengua materna cuando nos fuimos a la escuela. Nos han enseñado la gramática, nos han enseñado el análisis, por ejemplo, lógico, no sé si se hace en España, nos han enseñado sobre el idioma. Entonces los niños, nosotros, todos nosotros, hemos aprendido nuestra lengua materna antes que nada de forma implícita y después de forma explícita. Ujú. Explícita. Y los adultos normalmente cuando aprendan un idioma extranjero hacen exactamente lo contrario. O sea, aprenden de forma o intentan aprender de forma Sí. explícita, o sea, con reglas gramaticales, leyendo cosas, y no consiguen casi nunca aprender de forma implícita, utilizando el idioma, que es lo que se hace con el input comprensible, con los métodos como TPRS, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esas teorías más modernas, digamos, que critican a Krashen o que critican a todos los que piensan que el input comprensible o esta metodología es la más eficaz para aprender, dicen, esta es la weak interface, después hay la strong interface. La weak interface significa que hay, digamos, una forma de colaboración entre la manera de aprender explícita y la manera de aprender implícita. O sea, que aprender, por ejemplo, leer notas gramaticales o utilizar traducción te facilita el aprendizaje implícito. Y Ujú. eso corresponde exactamente a que yo llevo aplicando esta teoría sin saberlo, porque lo aprendí ya hace 2 años viendo un vídeo yo diría, fantástico de este chico japonés que es un lingüista de la universidad ahora no me acuerdo de qué universidad, pero te pasaré el enlace, así que lo puedes procurar en la caja de descripción. Y, y entonces, en este sentido, digamos, cuando escuché a este tío japonés hablar de esta cosa, me he dicho, algo hizo clic, eso es exactamente lo que hago yo. O sea, utilizo en la primera parte del aprendizaje de idioma, la primera fase, que es la fase, digamos, principiante, cuando empiezas a aprender un idioma, en este caso utilizar las herramientas, nuestro conocimiento explícito, poder leer, digamos,
explicaciones sobre la estructura de un idioma muy lejano del nuestro facilita enormemente el aprendizaje implícito. Entonces, durante la primera fase, que es una fase en la cual digamos, paso tiempo como para entender la estructura del idioma, eso es mi fase explícita que dura más o menos 3, 4 meses. Después de esta fase, mi aprendizaje es mucho más rápido y implícito. Porque, como ya te he dicho antes, después de aprender todas digamos, los rasgos, las características del turco, y ese ya basta con este libro, te lo aseguro, son 3 meses, ya has aprendido las reglas, digamos, básicas. Después, eso me permite ir al LingQ, que al principio sería un desastre para mí entender, y crear mi propio material, claro, a mi nivel, digamos. Después de eso tengo un A2, entonces high beginner, como los dirían los anglosajones, y después voy a utilizar los podcasts, puedo crear podcasts claramente con transcripción que puede entender, puedo ver, por ejemplo, Easy Turkish en YouTube, y eso me permite aprender mucho más rápido. Entonces, todos los idiomas los he aprendido de esta manera, según la Weak Interface, donde digamos, el conocimiento explícito que tenemos en general del mundo, de mi lengua materna y del hecho de que puedo utilizar notas gramaticales y traducción en mi lengua materna, otra lengua que conozco, me facilita, digamos, la comprensión explícita de las estructuras de un idioma al principio durante 3 o 4 meses, y después es todo implícito, o sea, es todo escuchar claramente cosas que son interesantes, ricas, comprensibles. En este caso son podcasts con transcripción, claro, tengo que trabajar, tengo que subrayar palabras, pero eso es implícito en el sentido de que puedo rodarme del idioma, claramente tengo que comprender lo que escucho, lo que leo, o lo que leo y escucho al mismo tiempo, y con eso digamos, aprendo todos esos idiomas de forma muy natural. Entonces tengo que pasar esos 3, 4 meses otra vez con Assimil, con Pod 101 o lo que sea, y después eso ya puedo dedicarme a la adquisición del idioma a través de input que sea comprensible, rico y interesante para mí. Yeah, perfecto. O sea, es casi un poco como que la parte implícita es la que realmente te ayuda a aprender el idioma, pero la parte explícita te ayuda a que sea más comprensible o a tener acceso más rápido a ello, algo así. Digamos que para mí hay un malentendido cuando se habla de First Language Acquisition and Second Language Acquisition, en el sentido de que para mí los mecanismos como para aprender un idioma extranjero son idénticos a los mecanismos que utilizamos para aprender nuestra propia lengua materna. Después hará gente que dice, no, que dices que nuestro idioma que nuestra lengua materna se aprende de manera diferente, que los niños son diferentes, los adultos. Hay digamos, las circunstancias son diferentes, en el sentido de que un adulto no tiene el lujo de quedar con sus padres que hablan con dos personas, un hombre y una mujer, que es muy importante, hablando, por ejemplo, en su lengua meta, y después pasas tiempo con tus amigos, etcétera, etcétera. Lo que he notado yo es que, digamos, en general, cuando pasas tiempo con tus compañeros, cuando utilizas el idioma en tu vida normal, en el día a día, desarrollas tus habilidades lingüísticas muy rápidamente. Por ejemplo, en Polonia, cuando quedé para grabar esos vídeos para Easy Polish, me di cuenta de que pasé el día entero con estas dos chicas muy simpáticas, muy majas, y estaba aprendiendo un montón de cosas. Tenía, digamos, entre B1 y B2, más B2 que B1, pero ni te puedes imaginar las cosas que aprendes simplemente interactuando con los adultos, con adultos, con niños, lo que sea, con nativos, cuando ya tengas una buena base del idioma. Entonces eso es aprendizaje implícito. Tu cerebro recuerda las cosas, los episodios, y los mecanismos son los mismos. Simplemente es que como adultos, si aprendemos un idioma extranjero, es muy difícil pasar, no sé, hasta una hora, a lo mejor es un lujo, una hora al día aprendiendo
digamos, escuchando, leyendo nuestra lengua meta, mientras que los nativos, pues, pasado una barbaridad de tiempo solo en este idioma y se Claro, han formado a través de ese idioma, pero los mecanismos son los mismos. sí, sí. Sí, que es una diferencia de tiempo al final, claro. Tengo varias preguntas sobre, rápidas, yo creo, sobre, o sea, el ejemplo que ponías del turco con el francés, por ejemplo. Utilicemos ese ejemplo. Cuando tú coges el libro que comentas el primer día, por ejemplo, imaginamos no tienes ni idea de turco, el texto que comentabas, ¿vas primero directamente al turco, lees completo a ver qué puedes coger y después lees la traducción en francés? ¿O cómo lo haces en ese sentido? Te hago un vídeo de demostración. Entonces, tú imagínate, ¿no? Que ya lo hice, de hecho, que tengo que publicarlo en YouTube. Entonces, lo que hago normalmente es, antes que nada, leer y escuchar, digamos, la primera sesión, ¿no? La primera sesión se habla comprensión profunda del texto, de hecho, no, análisis intensivo lo llamo yo. Entonces, tú tienes, no sé si se puede ver, espero que sí, depende de la cámara. Entonces, ya he marcado el texto, pero tú tienes, te voy a leer esta primera, digamos, frase que es Mehmet, perdona, no hablo turco, pero hice solo la primera sesión para grabar este vídeo. Mehmet iyi bir genç. ¿Lo ves aquí? Sí, sí. O öğrenci. Entonces, eso significa, eso ya, y después la voz habla, yo escucho y leo al mismo tiempo directamente en turco. Eso no es comprensible, pero este paso me sirve como para, digamos, crear en mi propia mente una relación entre el sonido y cómo se escribe el idioma. En este sentido es un idioma bastante fonético, entonces se escribe más Ah, o menos como se lee, o se escribe como se lee. Entonces, el primer paso es hacerlo 3 veces. Eso dura un minuto, son 5, 6 frases máximo porque los diálogos son muy pequeños. La segunda parte es de leer. Entonces, eso dura 3, 4 minutos, ¿no? Leer y escuchar en tu lengua meta. perfecto. Después, lo que hago es leer el diálogo otra vez, frase por frase, y comparar con el texto en francés. Entonces, esto es Mehmet iyi bir genç, öğrenci, ¿no? Después voy a leer aquí, te lo leo en español directamente. Mehmet es un buen chico. Él es, entre corchetes, estudiante. Ujú. Y después voy a leer el resto, intentando, digamos, ver a qué elemento corresponde, ¿no? La correspondencia. El problema es que aquí no estamos hablando de italiano-español o Claro. italiano-francés, entonces no hay una correspondencia uno a uno entre las palabras. Así que Sí. es súper importante, y ahora te lo enseño, te doy una demostración, que tú tengas notas gramaticales que te lo explican. Por ejemplo, aquí tienes Mehmet iyi bir genç. Mehmet es un buen chico. Aquí tienes iyi bir genç, entonces tienes Mehmet iyi bir genç, son 4 palabras. Mehmet iyi bir genç. Aquí son Mehmet es un buen chico. Mehmet es un buen chico. Son 5 palabras. Así que ya aquí no es fácil entender cuatro palabras aquí, 5 palabras aquí. Mm. ¿Okay? Si fuera el italiano, Juan es un chico fantástico. Giovanni è un ragazzo fantástico. Entonces, te leo la nota gramatical como para explicarte. Entonces, yo comparo, no es suficiente comparar, porque no tenemos bastante conocimiento como para entender. Ujú. Y aquí la nota gramatical dice, te la traduzco desde francés. Iki genç bir es uno o una. Es un nombre o un artículo indefinido como en francés. Cuidado, si el nombre está acompañado de un adjetivo, bir se pone entre el adjetivo y el nombre. Entonces aquí, bir es uno o una, ¿no? Cuando está acompañado de un adjetivo, se pone entre el nombre y el adjetivo. Mehmet iyi bir genç. Entonces eso significa Mehmet un chico. El bir está dentro. Acabo de entenderlo porque he leído la nota gramatical. Ujú. Y ahora se entiende. Ah, Mehmet iyi
Bir genç, Mehmet, bueno, un chico. Eso simplemente me sirve como para entender digamos, lo que significa cada elemento de la frase. Tú imagínate que estés aprendiendo turco con el método input comprensible y te enseñan Mehmet es un buen chico. ¿Cómo me explicas que es un buen chico de esta manera? Esa es la manera más rápida de entenderla, pero escucha, eso, el hecho de entender, y eso es un malentendido enorme, no significa que lo has absorbido, no significa que lo has memorizado, eso no tiene nada que ver. Tú no puedes esperar leer un texto y dices, ya lo tengo. No, esto es simplemente la fase de comprensión, que es la fase, por eso yo lo llamo análisis intensivo, donde utilizo herramientas como para entender el significado de un texto. Después, lo que hago, después de esto dura 5 minutos, entonces es un análisis intensivo del texto, vas a comparar, lees, intentas entender comparando, no entiendes, no lees las notas gramaticales, es súper importante hacer un pequeño esfuerzo para entender y después ver la solución, sin que te den la solución enseguida, sino tu cerebro no aprende nada. Después escucho y leo después de haber entendido. Mi cerebro va a atacar cabos, va a decir, ok, ahora tenemos digamos, entiendo el significado de la frase, escucho toda la frase, la entonación y pone todo juntos. Después hay muchas otras cosas que hago, es bastante complejo, no es complicado, pero tengo lo que se llama traducción bidireccional. Yo creo que hemos hablado de esto. Esto es un sistema, es un método que utilizo con Assimil o con otro recurso exactamente para hacer lo que te he descrito antes, entender en profundidad digamos, la estructura de un idioma, pero eso no significa que después de 3 o 4 meses yo hablo con fluidez. Eso Claro. significa simplemente que he entendido cómo funciona el idioma y eso es una inversión a largo plazo, porque al acabar eso, después es la verdadera diversión, el fun, como se dice, empieza, y eso es donde yo puedo, digamos, aprender el idioma a través de contenido auténtico. Entonces ahí puedo crear mis propios recursos, puedo descargar podcasts que me gusten, puedo descargar el audio, puedo crear mi propia transcripción bilingüe. Es increíble lo que puedes hacer hoy en día gratuitamente y después me lo paso bomba, me lo paso pipa, como dicen en Madrid. Entonces eso es lo que he hecho con todos sus idiomas. Digamos, el español, con el español y con el alemán, cuando empecé con 15 años, utilicé otros recursos, pero digamos, el método es lo mismo. Lo he aplicado para todos los idiomas y me ha funcionado y está funcionando para todos los que se apuntan a mi academia. Se llama Smart Language Learning Academy, un poco de publicidad. No, no, lo dejo todo, tranquilo. Y por eso es que tengo esta pasión enorme para digamos, la instrucción, para la educación de manera inteligente, y es una lástima ver a tantas personas que después de años intentando aprender idiomas están convencidas de que no son buenos, que no, sabes, que dicen no, que no tengo talento, que es una tontería, simplemente es que las metodologías que se utilizan en la escuela no funcionan. Otra Exacto. vez, hay maneras eficaces y maneras ineficaces de aprender idiomas. Exacto. Cuando la gente me dice, Lucas, eres un genio, que hablas 15 idiomas, ¿cómo es posible? Y yo le digo no, simplemente, y lo creo, Sí, sí, no es sí, falsa sí. modestia, es simplemente que aprendí, me gustó muchísimo esa frase que leí en este libro, ahora no me acuerdo el nombre del libro, que nuestra capacidad de aprender cosas es casi limitada. El problema es que no tenemos bastante tiempo, podemos vivir 80 años, 90. Entonces, hay una dicotomía, hay una enorme diferencia entre nuestra capacidad de aprender cosas, de crear, generar ideas, de aprender idiomas, y el tiempo que Dios o no sé quién nos dio Claro, para quedar en esta tierra, ¿no? claro, claro. Pero si, digamos, no aprendemos, si no has conseguido aprender idiomas, en la escuela hablo contigo y con el público, simplemente porque no sabes, desgraciadamente no te lo enseñaron cómo aprender de manera eficaz, y eso es para aprender idiomas, para aprender cualquier cosa, diseñar, matemática y todo Sí, eso. Todo sí, se puede aprender muy bien. sí, sí. Sí, yo creo que en mi caso yo creo que, o sea, me provocaba tanto rechazo como se hacía en la escuela, esas Claro, tantas reglas gramaticales, que yo creo que
cualquier cosa que me recuerde lo más mínimo al aprendizaje consciente de la escuela es como que casi lo rechazo ya de inicio, ¿no? Entonces, es lo que te decía al principio, según estabas comentando, estaba pensando, pero luego, o sea, después de observar las explicaciones gramaticales que comentabas, ¿cómo haces para no, más adelante, para no estar pensando siempre en el idioma, o sea, siempre estar pensando en las reglas gramaticales conscientemente? ¿Sabes? Que es como cuando, por explicarlo un poco así mejor, como cuando aprendes en el colegio de la forma incorrecta, luego cuando la gente va a hablar y quiere hablar, tiene que pensar todo lo que quiere decir y por eso la gente habla como con muchas pausas, porque necesita tiempo para acceder a ese conocimiento, ¿sí? Eh, ¿Cómo evitas el hecho de que me explico que has estado viendo esas explicaciones, pero bueno, luego no, o sea, no te obsesionan, digamos, desde ese punto de vista más tradicional? porque antes que nada no me obsesiono con las reglas gramaticales. Segundo, no memorizo nada. Eso me sirve solo como para entender. El mero hecho de no memorizar nada me ayuda muchísimo. Y tercero, y es un consejo súper importante, sobre todo cuando empieces a hablar un idioma, para pensar directamente en este idioma hay que hacer dos cosas muy importantes. Uno es hablar en frases cortas. Mm, Si hablas en frases muy largas, digamos, tu cerebro va a defenderse, entre comillas, va a crear este mecanismo de defensa y va a pensar directamente en tu lengua materna. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, me voy a España porque nunca estuve en España y tengo ganas, puedes decir, me voy a España. ya está. Tengo ganas. Entonces siempre puedes cortar una frase y esta es la tendencia que tenemos como adultos, es de querer, digamos, sonar sofisticados, mientras que Mm, sencillo no significa idiota, significa que no es que si hablas, por ejemplo, con frases cortas al principio es lo que hacen los niños no hablan con, hey, hola, ¿sabes? Te imaginas un niño de 3 años que habla así, que dice, hola, hoy quiero ir a España porque, sí, y sí, utiliza sí. frases como por qué, aunque y todo eso. Eso no pasa, te lo puedo asegurar. Los niños no hablan así. Eso es lo primero. Lo segundo, que es también muy importante, es de utilizar lo que sabes con el idioma. ¿En qué sentido? Que cuando tú, por ejemplo, quieres directamente hablar en tu lengua materna, en tu lengua meta, es importante utilizar las palabras que conoces y las estructuras que conoces. Si no sabes decir algo, puedes decirlo con otras palabras, y te puedes entrenar como para, digamos, circunnavigar esta palabra y utilizar otras palabras que conoces, y eso te va a ayudar muchísimo a pensar directamente en tu lengua en tu lengua meta. Ujú. Y tres, esos son dos reglas muy importantes que no te la enseñan, uno no lo sabe y entonces lo que hace es normalmente intentar hablar con frases muy largas, utilizar palabras que no conoce, entonces eso, digamos, rompe enseguida el flow, el flujo de la lengua. Y eso claramente tienes que hacerlo paso a paso, porque si tienes una 1 o una 2 puedes decir unas pocas cosas. Mientras que después, si tienes un B1, puedes decir más cosas. El problema no está en el nivel, es cómo manejas las estructuras gramaticales, las estructuras, digamos, lingüísticas que tienes en tu cabeza. Claro, claro, pues sí, 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 sigue, perdona. No, solo eso quería decirte que en nuestro cerebro tenemos dos partes de la memoria, que son memoria declarativa y memoria procedimental. La memoria declarativa tiene que ver con todas esas cosas que conocemos, mientras que la memoria procedimental es la que procesa las habilidades que tenemos. Por ejemplo, caminar, nadar, hablar nuestra lengua materna. Eso tiene que ver con la memoria implícita, todo lo que hemos aprendido de manera implícita. Si tú intentas pensar en reglas gramaticales, estas dos memorias no funcionan al mismo tiempo. No puedes al mismo tiempo pensar en un idioma mientras que piensas en las estructuras, porque estás mezclando implícito y explícito. Eso es lo que se llama monitor. Krashen habla de Ujú. monitor, es simplemente que tú no puedes decir algo y al mismo tiempo observarte es muy complicado. Eso lo puedes hacer si hablas un idioma muy bien y hasta es difícil hacerlo. Entonces,
como ya te he dicho antes, el problema es que nosotros, todo el mundo lo ha hecho, lo hace mal, es un autosabotaje en la escuela, porque si lo piensas, estamos haciendo prácticamente solo cosas de manera explícita y después intentamos, digamos, hablar un idioma, nuestra lengua meta, de forma implícita. Y no se puede hacer. Si tú haces las cosas como te centras en reglas gramaticales, pronunciación y lo piensas en, digamos, compartimentos, ¿no? Eso destroza tu flujo, digamos, y es imposible hacer las dos cosas. Así que, justo para darte una idea, lo que hago es otra vez, para darte una idea de, digamos, del cuadro general, es aprender de forma explícita solo para aprender cómo funciona un idioma y después implícito es escuchar y leer muchísimo. Esto es súper importante. Esta es la base. 80-90% del tiempo tienes que dedicarlo a escuchar y leer al mismo tiempo. Son tres actividades diferentes. Repito, leer y escuchar o escuchar. Y 90% del tiempo tienes que hacer esto. Y después hablar, y cuando hables tienes que tener en cuenta estas reglas muy básicas, pero muy importantes, que son aprender a hablar de forma sencilla al principio y después puedes añadir más cosas con el tiempo. No puedes sonar y hablar de forma sofisticada si no tienes las herramientas como para hacerlo. Bueno, Entonces eso es mi teoría, digamos, y en la práctica eso funciona muy bien para todos sus idiomas. Claro que cada idioma es diferente, cada idioma tiene sus cosas, que tienes tus dificultades, digamos, en relación a tu propia lengua materna o idiomas que ya hablas, y entonces tienes que tener en cuenta esas cosas. Es más complejo que eso, sí, digamos, pero de sí, forma sencilla, eso es, digamos, una forma, yo creo, bastante eficaz como para aprender idiomas. sí, sí. No, yo te decía al principio, te he visto hablar, bueno, en español obviamente aquí, te he visto hablar en polaco, te he visto hablar en alemán en un vídeo de Easy German y la capacidad es innegable, es indudable. Pero o sea, otra pregunta que te iba a hacer me la has contestado, que es la de cuándo empiezas a comunicarte. Lo que he entendido es que tú empiezas a comunicarte en cuanto tienes la oportunidad, pero siempre te comunicas de la forma que sabes en ese momento. O sea, no intentas, porque si fuerzas la situación, como estabas diciendo, lo que te lleva es a, digamos, a confiar en tu idioma materno, porque es lo único que sabes. Es una combinación de dos cosas. Cuando al momento de hablar hay dos formas de práctica, práctica deliberada y práctica natural. La práctica natural es cuando tú hablas por los codos, simplemente como estamos haciendo ahora, ¿no? Es que es apropiada e ideal cuando tú quedes con un amigo o una amiga, quedas en un bar, no sé, en un pub y te tomas una caña, ¿no? Y ahí estás utilizando el idioma de forma natural. Entonces, no es que vas ahí y te piensas en las reglas gramaticales, pero antes de hacer eso, yo hago algo que se llama forma deliberada. Es una forma deliberada de aprender, que es un self-talk. O sea, yo hablo conmigo mismo, es una técnica que utilizo. Hay varias formas de practicar, de hablar consigo mismo. Tienes que saber cómo hacerlo, si no Mm, es inútil. Y normalmente me gusta mucho hablar o sea, encuentro una persona en plataformas como Italki o Italki, nunca sé cómo pronunciarlo, o Preply o Cambly, hay muchísimos de esos. sí. Hoy en día simplemente te vas ahí, puedes hacer clic, vas a encontrar una persona que te parece, puedes ver su perfil, puedes ver un vídeo donde habla y te dice, soy, no sé, Manuela, te voy a enseñar, soy española, tengo 21 años, estudiante, te voy a enseñar español. Y después tú dices, ah, qué baja esa pava. Y después quedas con ella, te digo, si por ejemplo quieres aprender español y nada, te pones ahí una vez a la semana y estás con una persona que pagas, que es una persona que has elegido tú, y entonces una persona con la cual puedes establecer una relación y hablar, digamos, de forma deliberada. Por ejemplo, con mi profesora, te hago un ejemplo muy concreto, con mi profesora de griego, Opa. hablo una vez a la semana durante media hora y de antemano elijo, por ejemplo, un tema o dos o tres temas de los cuales quiero hablar, me preparo un poco, busco un par de expresiones o de palabras que están relacionados con el tema que quiero hablar
del cual quiero hablar y después hablamos, no me corrige, simplemente me escucha, después me deja correcciones, después yo escucho la conversación y aprendo un montón de cosas, de correcciones que me ha dejado sin corregirme. Entonces ella sabe que no me puede interrumpir o que no quiero ser interrumpido porque sabe que va a destrozar el flujo de la conversación. Pero eso es una forma deliberada de hablar, porque me preparo de antemano, cosa que normalmente no se hace, ¿no? Normalmente, tomo una clase. Ok, ¿qué significa? Voy a hablar 30 minutos con mi profesor, mi tutor, mi tándem. No se graba nada, no se escucha la conversación. Ahora mismo, hoy en día tenemos la posibilidad de grabar lo que sea. Entonces, grabar, ni te puedes imaginar qué significa, qué implica escuchar tu propia voz, que al principio puede ser desagradable si no estás acostumbrado, porque sabes, cuando hablas tú no tienes tiempo como para procesar cosas, no, a veces se te pasa por encima cosas que dice tu tutor y después escuchando tienes la posibilidad de ver con más claridad qué estabas diciendo, qué estaba diciendo ella, tu reacción, todo eso. Entonces eso es una forma deliberada de practicar. Después hay una forma natural con mis amigos. Hay varias formas de hablar, no hay una sola para desarrollar el habla, digamos. Pero en este tipo de forma deliberada sí que intento decir cosas que no sé decir, porque lo hago de propósito, a propósito, porque quiero correcciones, quiero salir de mi zona de confort, quiero cometer errores para que me corrija y que las tengo allá. Y esto me gusta, me sirve, me gusta, pero es solo una pequeña parte. Vale. Tenemos este malentendido enorme de que para hablar bien tenemos que hablar mucho. Sí, es verdad, pero antes que nada tú tienes que adquirir el idioma. La adquisición del idioma depende de cuánto input tú vas a absorber. No depende de la cantidad de tus clases. Me di cuenta de eso claramente en 2017 porque tenía estas dos profesoras de húngaro, llevo aprendiendo húngaro desde 2015. Después de esos años, mis habilidades, tenía problemas en escuchar podcasts que sean hasta sencillos, no entendía nada de televisión, simplemente hablaba con estas dos profesoras, hablaba con ellas dos veces a la semana, escuchaba de nuevo las conversaciones y después me di cuenta de que no avanzaba y la razón era que el poco tiempo el tiempo que dedicaba al húngaro estaba dedicado totalmente a esas conversaciones. Es normal que después, ¿no? Tus habilidades no van a progresar. Y después he entendido, lo que falta es escuchar podcast, ver vídeos en YouTube. Y ahora lo que hago, yo llamo la pirámide, esa se llama la pirámide del aprendizaje, en la base de la pirámide es todo input, 80%. Después, digamos, lo que 10% o 20% son conversaciones que hago una vez a la semana. En este sentido, si tienes la base de input, ahora las conversaciones sirven, porque tu cerebro él habla, él escucha, ¿sabes? Pone todo juntos. Pero sin esto, sin escuchar, leer, escuchar, ver películas, ver vídeos de YouTube, es muy difícil aprender un idioma a hablar bien. Entonces, en este sentido, el input es lo más importante de todo. Y sabes que para mí es una evidencia, es tan obvio, pero para muchísimas personas no lo es. No, para hablar tienes que hablar, sí, pero hablar es solo una pequeña parte de lo que tienes que hacer. Eso es digamos, la observación, la realización, la idea más importante de todas en los últimos 10 años en mi vida, digamos, lingüística. El input es el 80 o 90%, es cómo adquirimos idiomas. Me gusta eso. Me gusta. Sabía que te Sí, había porque, gustado. o sea, quiero decir, la forma en que yo lo entiendo es casi más al otro extremo, es decir, de solo input. Porque te digo, en gran parte yo creo que es por el gran rechazo que me provoca, o sea, el mínimo recuerdo del sistema del colegio me provoca tanto rechazo que casi mi cerebro como que ni lo quiere oír, ¿sabes? Como algo explícito, quita, ¿entiendes?
Yo, yo creo que es importante, o sea, en mi vida, te hablo de mí, no te hablo de ti, en mi Sí, vida sí, también yo tenía muchas ideas fijas y me he dicho que no tenía que ser tan dogmático. Por ejemplo, ya hace 15 años, cuando empecé mi aventura en YouTube, he visto que había personas que tenían ideas diferentes de las mías y es como un poco un bolso de la vieja, en el sentido de que vas a tomar cosas y te dices, ok, hay un montón de cosas, aquí hay un montón de teorías, hay un montón de ideas. Vamos a ver las cosas que funcionan y las que no funcionan. Entonces, claro. para mí, digamos, un ejemplo de Steven Krashen, de Steve Kaufman, el input comprensible es una idea importante y fundamental y he entendido que eso es lo más importante, pero no solo eso. Entonces, es importante, pero no es lo único. Si quieres hablar bien, tienes que pasar a través de estadios donde tienes que aprender a hacer esas cosas y tienes que hacerlas. Si quieres hablar, tienes que hablar. Y si quieres hablar bien, lo puedes hacer de forma, digamos, progresiva. Puedes empezar. Yo no digo que tú tengas que aprender desde cero, no lo aconsejo, pero otra vez, no quiero ser dogmático y decir, para ningún idioma eso es una regla fundamental. No necesariamente. Por ejemplo, en mi caso personal, normalmente los idiomas que aprendo son bastante lejos de mi idioma, mi lengua materna, que es el italiano. El húngaro es un idioma muy lejano, Sí, el chino, el japonés, pero el portugués no. Entonces, cuando aprendí portugués, utilicé, como siempre, no es una sorpresa, Asimi. Después de 3 meses me he dicho, tengo que hacer un montón de input y input y input, esperar. La verdad es que me di cuenta de que el portugués ya lo habría podido empezar a hablar después de 3 meses, porque es prácticamente casi igual si tú lees el portugués, es casi sí, el mismo idioma con una pronunciación muy diferente, pero en este sentido, digamos, mis ideas fijas que tienes que escuchar y leer durante 3, 4 años, no era cierto en el caso del portugués. Entonces, yo ya. creo que uno tiene que ser flexible, tener, digamos, que guardar flexibilidad porque cada individuo, cada situación, depende del idioma, del background del individuo, de su preparación, de su mindset, digamos, y todas esas cosas, y muchas más cosas. Así que en general, digamos, entiendo el rechazo que tienes Sí, frente sí, a las metodologías de la escuela, pero lo que digo yo es que, otra vez, para aprender un idioma tienes que tener input comprensible, interesante y rico. Rico significa, como dice Krashen, eso es lo que define él, como define input que funciona. Rico significa que tiene cosas, un 20% de contenido que tú no entiendes, el 80 sí, el 20 Mm. no. Gracias a otras herramientas, otras cosas, puedes aprender, progresivamente aprendes y tienes, digamos, se forman más y más estructuras. Pero la idea de que tienes, no sé, pasas 4, 5, 6 años solo con input y por arte de magia empiezas a hablar, eso desgraciadamente no corresponde a la realidad en la cual vivo yo. A lo mejor eso es posible para otras personas, te facilita, claro. Después de 5 años de input, seguro que al momento de hablar te va a resultar menos difícil, pero siempre te va a resultar difícil. Y la razón no es lingüística, sino psicológica. Porque cuando tú empiezas a hablar un nuevo idioma, sea lo que sea el italiano, el español, no sé, es una cuestión de empezar desde cero casi y de desarrollar capacidades sociales en un idioma diferente. Tienes Mm. que pasar a través de experiencias en este idioma que nunca, claro, que tuviste como nativo, pero no en este idioma. Entonces es algo social y psicológico. Y por eso digo, para desarrollar tu habla, digamos, para hablar con fluidez, hay un factor meramente lingüístico que es la cantidad de palabras que puedes entender y que puedes utilizar como para formar frases, que está bien, esto es fluidez, pero también la fluidez tiene digamos, este factor, componente muy importante que es psicológico. Entonces, para hablar con fluidez tienes que hablar por esta razón. Y esto es la razón por la cual yo digo, puedes esperar 5 o 6 años, pero antes o tarde tienes que vivir el idioma, vivir a través de ese idioma, tienes que hablarlo. Sí, sí, tiene sentido esta parte, sí, sí, sí. Porque es verdad que hay muchas veces que es esa parte de cuando empiezas a hablar
y desde el punto de vista psicológico ver que eres capaz de hablar o no, Tienes un montón de marca la cosas. diferencia, claro. Es un montón de pensamientos. Al momento de hablar, aunque tengas mucha experiencia en el aprendizaje de idiomas, siempre tienes un poco de estrés, un poco de ansiedad. O sea, que tengo que, no sé, estoy en Mm. un restaurante polaco y tengo que decir algo en polaco. Si es la primera vez, no importa cuántas palabras sepas, no importa cuántas frases, vas a estar un poco nervioso porque tienes que hacerlo por primera vez en tu lengua meta. Por eso digo, eh, Sí, si puedes pasar a través de una zona gris en la cual puedes facilitar tu vida hablando con un nativo que pagas, por ejemplo, un tutor o no sé, un tutor, un amigo con el cual quedas, o sea, un amigo polaco, imagínate que vas a aprender polaco, quedas con ellos, eso es, digamos, esta zona donde puedes ya empezar a hablar idioma antes de tener que interactuar con el mundo moderno, con el mundo, perdona, el mundo ahí. Si vas, por ejemplo, te cuento una historia, es muy simpático eso. En el Europa del Este, digamos, hay estas, en Rusia, en Hungría, eso me ha pasado, que hay estas chicas que venden tickets, ¿no? Para del tren o del metro, están rancias. Bueno, eso es por razones suyas, pero esas pavas están rancias normalmente, muy rancias. Así que si te vas ahí, no perdonan, ¿sabes? A ellos no le importa un bledo que tú hables ruso y que seas un extranjero. Entonces me fui por allá, en Rusia, eso pasó un poco en Rusia, más en Hungría, y dices chapurreas un par de cosas y ella te contesta, "Brr, ¿qué quieres?" ¿No? Y eso puede ser, ¿sabes? Bastante, tiene que tener un impacto, te puede impactar mucho. Imagínate, tú, pequeñito, te vas ahí, nunca has hablado húngaro y tu primera experiencia al hablar húngaro es una pava rancia que te dice, que te insulta porque no entiendes nada de lo que dice. Además, esa idea también yo creo que es una falsa, una idea que tenemos, que sea más fácil interactuar, estás en una tienda y hablas así, al ticket, y compras un ticket o no sé qué, que, no sé, charlar durante 5 o 10 minutos de un tema. Es más fácil hablar de un tema durante 5 o 10 minutos porque tienes contexto, porque estás hablando con una persona, pero Claro, en estas, cuando interactúas con alguien, sobre todo nativos que están ahí haciendo su trabajo, no tienen tiempo ni paciencia como claro. para, ¿sabes? Entonces... Por eso te vas ahí y le pides, no, no sé, un ticket y ella te contesta, te dice, bla, ¿qué quieres? ¿No? Te hace otra pregunta, no sé, típicamente, ¿no? Ah, quiero un ticket para ir, ¿dónde? ¿Cuándo? Y tú estás en Sí, el pánico total. Por eso digo, siempre hay un pasaje que es, con la tecnología que tenemos ahora con Internet, puedes quedar con un tutor, un profesor que pagas ujú, y puedes empezar a tener esas experiencias y cuanto más digamos, si lo haces relativamente temprano, cuando tú piensas, ok, estoy en medio de hacerlo, tanto mejor para ti. Y cuánto temprano, entre comillas, eso depende. Yo soy de lo de esperar por lo menos un año, sino dos, pero eso soy yo. Hay gente que puede esperar 5 años, hay gente que puede esperar un día, que no puede esperar ni un día. Pero en mi experiencia, para mí personalmente, espero por lo menos un año, porque si no, no tengo, ujú. ¿sabes? Puede, en inglés se dice backfire, ¿no? Si te vas ahí y quieres hablar, bueno, si tú no tienes Sí. problemas con eso, depende de ti, es una elección personal, pero yo prefiero Ujú, escuchar, leer, leer, escuchar por lo menos durante un año o dos, claro, si es portugués o si es catalán, eso es otra cosa, pero normalmente con un idioma que sea un poquito más lejanos, prefiero esperar claro. 2 años, Ujú. a menos que no sea, que no esté obligado, que esté, no sé, me topo con un pavo que me habla en húngaro y después tengo que hablar en húngaro, pero normalmente no lo hago. Ya, ya. Eso. Sí, que puede ser contraproducente, puede ser un poco la Puede traducción. ser contraproducente, psicológicamente impactante, porque hablas, no sé, con la pava rancia, que te dice cosas y después tú te dices nunca más, no voy a hablar nunca Ya, más. ya, Estás ya. aterrorizado a la idea de hablar con no sé qué, con no sé quién, ¿sabes? Sí, la persona que comentas en italki, creo que se dice, pero bueno, o donde sea, al final la conoces, sabe que eres extranjero y no está trabajando, como dices, vendiendo tickets y no le interesas.
Eso, no le interesa, no estás pagando, entonces, ¿sabes? Entiendo. Muy bien, pues me ha gustado mucho, Luca, me ha gustado mucho. Gracias. Y es Gracias. es lo que te decía al principio. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con... Bastante, no totalmente, bastante. No has cambiado de idea. Una vez me Todavía no, cachaste. todavía no. Tengo que probar, tengo que probar. No, no, pero es lo que te decía. O sea, en parte es por lo que comentabas tú de... O sea, siendo honesto, puede ser una parte de dogmática de lo que te decía, que me provoca tanto rechazo que puede tener sentido. Sí. Pero Yo creo que tú puedes guardar la base, ¿no? Dices input comprensible, después puedes experimentar. Yo no digo que lo que digo yo es el, ¿sabes? Es que estoy en lo cierto 100%. Simplemente digo que he experimentado mucho, que hace 30 años que aprendo idiomas, 32 no sé, y he experimentado cosas, he tomado también, gracias a Internet, gracias al hecho de que tenemos personajes muy inteligentes como Steven Krashen y muchos más, ¿eh? No solo Steven Krashen y Steve y otros que dicen otras cosas y tú puedes sí, sí, tomar ideas y decir esto me gusta. Por ejemplo, la idea de hablar desde el día número uno de Benny Lewis no es algo que haría yo, pero si quieres hacerlo y si te gusta y si piensas que vas a aprender un montón, si quieres aprender desde la gramática, lo puedes hacer. Es que hay personas que hay de todo en la vida, ¿sabes? Hay personas que a las cuales les gusta aprender reglas gramaticales o a lo mejor, ¿sabes? Le gusta la idea de aprender la base y de entenderla muy bien antes de aprender el resto del idioma. Entonces, hay de todo. No hay simplemente un camino, hay sí, sí, muchos. Entonces, pero hay principios muy importantes. Entonces, otra vez, hay formas eficaces y formas ineficaces de aprender un idioma. exacto, exacto. Eso. Sí, sí, que es un porcentaje muy alto el que estamos de acuerdo. Muy bien, me alegro, me alegro. No, pero es verdad lo que dices, que al final es teniendo los principios en mente, luego es una cuestión de, pues, esta persona tiene esta idea, voy a probar, a ver qué tal. Y pruebas por tu propia experiencia. Sí, sí. Tienes que probar las cosas y ver si funcionan. Yo he probado muchas cosas y a veces hay cosas que me gustan, a veces hay cosas que funcionan, a veces hay cosas o metodologías o, no sé, estrategias que no funcionan y después yo puedo elegir las que me gustan y veo que funcionan y después estoy feliz si puedo hablar un idioma con fluidez, pero de todos modos hablar un idioma, sea el idioma que sea, tardas unos cuantos años. Cuando tú entiendes a la gente que dice vas a aprender con fluidez idioma X dentro de 2 meses, pues Mm, eso es marketing o porque aprender un idioma con fluidez, como, claro, eso depende de la definición de fluidez, pero digamos, sentirse cómodo hablando un sí, idioma, eso tardas por lo menos 2 años. ¿Y sabes por qué? Otra vez, no tiene nada que ver con el idioma mismo, sino con la experiencia de vida. Entonces, tú necesitas pasar a través de una serie de experiencias como para sentirte cómodo en el idioma. Siempre se habla del idioma, de aprender un idioma en términos estrictamente lingüísticos, de frases, si sabes la sí. pronunciación, la gramática, no es solo esto. Una parte enorme del proceso de aprendizaje de idiomas es psicológica. Y por eso tardas en aprender un idioma y hablarlo con fluidez, sea lo que sea la metodología. Por arte de magia vas a hablar dentro de 2 meses. No Mm, va a pasar, desgraciadamente. sí, sí, es verdad. No, la parte psicológica aquí estoy 100% de acuerdo. Sí. Muy bien, me alegro. Muy bien, Luca. Pues muchas gracias eh, Nada. por esta charla. Siempre un placer. Y nos vemos en Cracovia. Por supuesto, por supuesto. Y pues nada, sí, ya dejaré, como hemos comentado, todos los enlaces de, bueno, tu proyecto, tu canal en YouTube probablemente lo conoce todo el mundo, pero ¿A qué va? tu proyecto de ayudar a otras personas a aprender idiomas de esta forma, ¿sí? Muy bien. Algunas de los recursos que hemos mencionado, ya lo dejaré todo. Perfecto. Y si hay alguna cosa en especial que también quieres que deje en la descripción, pues Te lo diré. me lo dirás. Muy bien, Venga. Luca. Pues que tengas un buen día. Gracias.
Y gracias a todos. Muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la lista completa con todas las entrevistas hasta ahora y las entrevistas que seguiré haciendo en el futuro. Y finalmente, aquí puedes dar un puñetazo a este tío en la cara para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo. Chao.